Continuamos en el programa Día a Día, por supuesto de lunes a viernes, aquí en la señal 29, señal abierta, por supuesto para todos en José de la Mariquina y en los alrededores. Hoy nos acompaña, como ya es habitual, el profesional don Miguel Villanueva, con quien ya hemos conversado este tema de los alimentos, y vamos a entrar en este bloque a preguntarle otras cosas más que tienen que ver con, por ejemplo, la tramitación de una pensión de alimentos que habitualmente nos imaginamos usted hace o realiza, y le parece interesante poder, a lo mejor, o mantiene esa inquietud ante los tribunales. En la calle Padre Plácido 147, fono 236-477, 7855-1444, para que usted se contacte con don Miguel Villanueva, abogado que nos acompaña hoy en el estudio. Don Miguel, ¿cuánto tarda más o menos una demanda de alimentos en resolverse? Es una pregunta, yo creo, interesante, porque hemos hablado de los alimentos provisorios que permiten en realidad que la familia, en este caso el menor o la mamá que está haciendo uso de este beneficio que le da la ley, puede mantener también a la familia. Hay un tiempo, me imagino, prudente que se toma el tribunal para resolver. ¿Cómo se dan los casos en ese sentido? Así es. Bueno, la tramitación es relativamente rápida, no como antes, que se demoraba cualquier cantidad antes de la reforma legal, digamos, que creó estos nuevos tribunales de familia. Hoy día, aproximadamente, y dependiendo del caso, son 4 a 5 meses. A veces mucho más rápido, o sea, todo depende incluso del tribunal. Allá en Valdivia, donde yo también tramito, se demora muy poco, 2 a 3 meses solamente. Y acá en San José me imagino que será algo por el estilo, ¿sí? Porque los tribunales de esta región realmente son muy eficientes en estas materias. ¿Pero Por es lo normal demás, eso de unos 2 o 3 meses? ¿Corresponde es eso? normal en la actualidad, Sí, ya. porque se fija la audiencia preparatoria y posteriormente existe un plazo, digamos, para fijar la audiencia de juicio, lo cual no es tan lejana, ¿ya? Evidentemente que la audiencia preparatoria es la que más se demora en fijarse, Así es. puesto que hay que revisar la agenda del tribunal. Pero ya cuando se llega a la audiencia preparatoria, generalmente los tribunales fijan la audiencia muy cercana, no más allá de 30 días desde que se realiza la audiencia preparatoria. Y, y ahí se discute todo y se falla en la audiencia de juicio, así que hay sentencia, a no ser que la sentencia sea dejada para dictarla posteriormente en una audiencia especial, digamos, para escuchar la sentencia, digamos, que cita el mismo tribunal, cuando el asunto es más delicado, digamos, de resolver, digamos. Hablando de esta demanda, fundamentalmente de cumplimiento, ¿cómo se tramita? Y se lo pregunto en el sentido de que puede, por ejemplo, sin abogado, una persona tramitar una demanda de cumplimiento. Esta es una pregunta súper importante, porque la gente muchas veces dice: voy a hacer una demanda por pensión de alimentos, pero lo primero que dice: es que no tengo abogado, por ejemplo. ¿Puede ser sin el profesional? Bueno, idealmente, digamos, es siempre estos derechos que se pueden ejercer ante los tribunales, ojalá que sean siempre con abogado, porque generalmente la persona no sabe o lo hace mal o no- o comete algunos errores, digamos, que pueden impedir, digamos, que el asunto se lleve a cabo, digamos, con la rapidez que una demanda de alimentos, evidentemente un juicio de alimentos Sí, se requiere. Entonces, evidentemente que lo ideal, digamos, es pedirlo. El trámite es muy simple por lo demás. O sea, aquí de lo que se trata es que existe una sentencia de alimentos que condenó a una persona a prestar alimentos. Vamos a colocar un caso, un ejemplo, digamos. Por ejemplo, se le condenó al padre a pagarle alimentos a su hijo, ¿ya? Y el padre dejó de cumplir con su obligación alimenticia, no pagó, no enteró en la cuenta del Banco del Estado, que generalmente abre el tribunal en la misma audiencia, para que él deposite las platas ahí. Y no lo hizo. ¿Qué pasa ahí? Entonces lo que tiene que pedir la persona, digamos, el alimentante en este caso, generalmente la madre que representa al menor, tiene que pedirle al tribunal que liquide la deuda. Parece un trámite muy engorroso, pero en realidad no es así. ¿Ya? Lo único que le está pidiendo al tribunal es que el tribunal determine cuántas son las pensiones alimenticias que se le deudan. Y posteriormente, digamos, hecho esto, se notifica por carta certificada, digamos, al alimentante esta liquidación, y el alimentante tiene 3 días ya para objetar esa liquidación. Y si no lo hace, queda firme. Y de ahí en adelante, digamos, hay que ver, digamos, cómo se continúa el tema, y se continúa bien fácil. Si la persona insiste en no pagar,
se puede apercibir. Y los apremios son arresto, hasta por 15 días, la reclusión nocturna que puede emplearse por un término igual, ¿ya? Hasta que pague los alimentos, ¿ya? Y también se puede pedir al tribunal, ¿ya?, que se le suspenda la licencia a conducir, por ejemplo, ¿ya? Porque son formas de apremiar. La ley protege al menor, sobre todo. Es muy sentido este sentimiento, digamos, en la ley. Entonces, evidentemente que la ley trata de tomar todas las providencias para que se paguen los alimentos efectivamente. Y esas son dos formas, digamos, ahora para evitar de que, porque a veces existen dudas de que el padre se pueda ir, ausentarse, y el padre está trabajando. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente, y es muy recomendable, pedir la retención al empleador del alimentante de la parte, digamos, de los alimentos, y que lo entere él directamente. Y si no lo hace, ojo con esto, que si no lo hace, el retenedor no retiene eso y no entera las platas, digamos, en la cuenta que tiene a la vista de ahorro de la madre, en este caso se le puede, digamos, sancionar pagando hasta el doble de lo que tuviera que retener. Por ejemplo, si la pensión de alimentos es de 150.000 pesos, podría eventualmente tener que pagar 300.000 pesos como multa. ¿Desde cuándo, don Miguel, se deben los alimentos? Los alimentos se deben... ahí, de inicio, me imagino que es fundamental. Se discute harto. Sí. El tema es, lo zanja claramente la ley. El tema es que, por ejemplo, en el caso que se da, estos son los casos, un caso concreto, digamos, un menor de 14 años, ¿ya? Hay 14 años hacia atrás y recién viene a demandar ahora. Se deben los alimentos por los 14 años anteriores. O sea, tiene efecto retroactivo, como decimos los abogados, esta decisión del tribunal. La respuesta es no. Se deben desde que se presentó la demanda, ¿ya? Y generalmente hasta cierto punto no más, porque los tribunales empiezan a determinar esto desde que se dictó la sentencia, pero la verdad es que la sentencia, la ley señala desde que se presentó la demanda. No es retroactivo. No es retroactivo. ¿Cuándo cesan los alimentos, abogado? Bueno, los alimentos cesan cuando se dejó de tener la obligación de prestarlo, o sea, la causal ya cambió, se pidió el cese de la pensión alimenticia. ¿Por qué puede ser eso? Porque el niño ya cumplió 21 años, ¿ya? Dejó de ser un menor de edad. La ley no habla de la mayoría de edad como la entendemos nosotros para ser ciudadano. No, aquí la edad mínima son hasta los 21 años. Y ¿Qué podría... pasa con ellos si continúan estudiando, por ejemplo? Ese es un tema muy interesante, su acotación, don Andrés. Sí, la pregunta. Efectivamente, si los niños están estudiando en la educación superior o técnica, ellos tienen derecho a percibir alimentos hasta los 28 años de edad. Hasta los 28 años de edad. Ahora, ¿qué pasa si en el intertanto pierden la carrera, ¿ya? Y la retoman después o lo suspenden? Ahí será el tribunal el que entra a determinar caso a caso. Como todo esto se determina caso a caso. Estas son reglas. Claro, porque podría ocurrir que el padre adujera, por ejemplo, que su hijo está con la carrera congelada o renunció o se fue de la universidad y continúa, en este caso, solicitando la pensión de alimentos. Claro. Por eso que me imagino que es importante que el tribunal pueda establecer esa situación. Claro, y para eso existen dos presentaciones que hacen al revés. Una para aumentar los alimentos, y en este caso la rebaja de los alimentos, ¿ya? Proporcionalmente. Por ejemplo, si aquí se congeló la carrera, efectivamente ahí no tiene la obligación de pagar la universidad ni ninguno de estos gastos conlleva. Por lo tanto, debería rebajarse los alimentos hasta la cantidad que efectivamente deba enterar. O lisa y llanamente, si ha perdido la carrera, digamos, que se deje de pagar alimentos. Pero esto, como digo, va a tener que ser, digamos, analizado, digamos, por el tribunal y con las pruebas, digamos, que habrá que acompañar por el alimentante para pedir este cese o esta rebaja según corresponda. Así es. Abogado, queremos hablar un poco de los alimentos futuros, ya en este último bloque. ¿Puede hacerse un pacto sobre ello? ¿En qué consisten los alimentos futuros, por ejemplo? Los alimentos futuros se ha condenado a una persona a pagar alimentos y son los alimentos que se deben aún, que no se han, que todavía no son obligatorios pagarlos, ¿ya?
Estos alimentos, digamos, por ejemplo, un niño que tiene 17 años, la madre demandó y todavía falta varios años, 4 años para que cumpla los 21, ¿se podría respecto a estos alimentos llegar a un pacto? La ley no lo permite, ¿ya? Solamente porque es una mera expectativa. Imagínense la situación, digamos, un niño de 17 años y mañana va y le pasa algo, digamos, tuvo un accidente, digamos, falleció un niño, ¿ya? Por lo tanto, quedaría este pacto obligando al alimentante a pagar, diciendo que el niño ya no afecte. Claro, O sea, podría ser la situación. Por lo tanto, la ley habla de los alimentos presentes más que futuros y, obviamente, que los alimentos se pagan de forma anticipada y mes a mes. Por lo tanto, el mes de octubre se pagará en la fecha anterior, de septiembre. septiembre. ¿Mm? ¿Cómo